Continuamos con nuestro siguiente panel y vamos a recibir a nuestros ponentes y a nuestro moderador con un aplauso, por favor. Siempre son gratos los aplausos. Además, también animan el alma en esta mañana. Les recordamos, ya están todos registrados. Deben de cubrir un 80% de sus asistencias para que puedan recibir su constancia de este foro, 80% de asistencias, y les recordamos que en cada una de las actividades deben de registrarse en el QR que apareció en la pantalla. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente actividad y este siguiente panel se lleva por nombre Desafíos y Estrategias desde diversas perspectivas. Y como moderador, esta mañana tenemos el gusto de presentar al titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, a quien dejamos el uso de la palabra, maestro José Edgar Marín Pérez. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto sumarnos a esta algarabía que existe el día de hoy, de ver pues muchas caras jóvenes, muchos estudiantes universitarios que, bueno, por segundo año nos acompañan aquí en la Escuela Judicial en este importante foro. También, bueno, quiero hacer un agradecimiento a pues los más de 1,000 seguidores que tenemos en este momento en línea, ¿no? Que han seguido este foro a través también de manera virtual. Y bueno, pues queremos también reconocer y platicaros un poquito brevemente de la organización en este segundo año que se realiza este importante foro. El primer año le apostamos mucho al tema de ciberseguridad en el ámbito público. Este segundo año, la verdad es que pues quisimos reinventar esa parte, darle un giro, sobre todo pues vinculando el aspecto privado, ¿no? ¿Cuáles son aquellas acciones, conductas delictivas que nos dañan en el día a día? Y bueno, pues la verdad es que ha sido eh, una jornada bastante interesante, sobre todo también porque hemos tenido la oportunidad de vincular al sector empresarial. Agradezco también a las barras, asociaciones de abogados que han estado, a los grupos empresariales, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, eh, incluso, bueno, también hacer un agradecimiento al Colegio de Notarios. El día de ayer tuvimos representación en este espacio, ¿no? Y bueno, pues un agradecimiento y pues bueno, pues estamos en esta mañana para poder dar pauta al panel Desafíos y Estrategias desde diversas perspectivas. Me voy a permitir presentar a nuestro primer ponente. Él es Renato Piocher, él es de Prisma Cloud Solution Architects en Palo Alto Network, especialista en soluciones de seguridad en la nube, con experiencia en la implementación de estrategias para proteger infraestructuras y datos en entornos empresariales y gubernamentales. Renato nos sigue desde Brasil, ¿no? Va a estar transmitiendo pues desde allá. Muy buenas tardes, Renato. Y bueno, pues quisiera preguntar, si me lo permites, con un cuestionamiento que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. El primero es, eh, de acuerdo a tu consideración, ¿cuál ha sido el mayor desafío para implementar estrategias de seguridad en la nube para clientes gubernamentales y cómo han logrado superar esta barrera? Hola a todos, muy buenos días. Es un honor estar acá con ustedes. Perdóname por el portuñol, soy brasileño, entonces voy a hacer mi mejor acá. Pero en términos de desafíos de seguridad en la nube, existe una frase de un director del FBI, Christopher Wray, que dice que existe una necesidad urgente de mejorar la seguridad y la resiliencia de los sistemas y aplicaciones a la luz de la creciente amenaza de los ciberataques. Esto es un tema importantísimo porque los gobiernos siempre están bajo el escrutinio constante del público en general, con limitaciones presupuestarias, regulaciones cada vez más restrictivas y muchos organismos gubernamentales ni siquiera han iniciado su jornada hasta la nube debido a estos elementos.
Además de estos elementos, todavía hay que considerar los desafíos inherentes a las elecciones que traen consigo cambios en la administración de los órganos de gobierno, conflictos ideológicos internos y también restricciones en cuanto a la ubicación de datos debido a leyes de protección de datos. En Brasil tenemos la LGPD, en Europa hay la GDPR. Entonces son muchos diferentes elementos que se suman para un escenario bastante complejo. Y los entornos de nube son mucho más dinámicos que los entornos on-premise, ya que los límites no son tan claros, la gestión de estos entornos también sigue otros procedimientos. Y a todo esto aún se suma el hecho de que los tipos de cargas de trabajo en la nube son más diversos, generalmente implementados por los propios desarrolladores, utilizando tecnologías de infraestructura como código, por ejemplo, Terraform y CloudFormation. Para empresas privadas ya es un gran desafío. He visto diferentes tipos de implementaciones a lo largo de los años y realmente es un desafío muy grande, también para las empresas privadas. Entonces, para los gobiernos es mucho más difícil. Sin embargo, los beneficios de la nube superan las dificultades. Aporta mayor flexibilidad, dinamismo y si se logra ejecutar bien el proyecto, reducción de costos también. Los proveedores de nube, por defecto, ofrecen herramientas de seguridad que son nativas de ellos y que suelen ser la primera opción al empezar a trabajar en la nube. Sin embargo, estas herramientas ofrecen funcionalidades básicas con un alto grado de complejidad, una complejidad que se vuelve aún más evidente cuando el entorno de la nube se distribuye entre diferentes proveedores, algo común en empresas y agencias gubernamentales debido a diferentes procesos de licitación. Entonces tiene una parte que está ejecutando en AWS, una otra parte en Azure, una otra parte en GCP. ¿Y cómo se puede superar este tipo de desafío? Para superar estos desafíos y tener la protección adecuada para los entornos de nube, muchos analistas independientes, por ejemplo, Gartner, Forrester, recomiendan la adopción de herramientas de terceros que ofrecen una cobertura de seguridad más amplia, con múltiples funcionalidades. Y este tipo de plataforma es conocido como CNAPP. Ahí es un poco ahí de las diferentes letritas que tenemos en IT y ciberseguridad. El CNAPP es una plataforma de protección para aplicaciones nativas de la nube, siendo la más recomendada por estos analistas la plataforma de Palo Alto Networks, Prisma Cloud, que ofrece una amplia y profunda cobertura de seguridad, desde el desarrollo del código fuente hasta su ejecución en producción, en múltiples proveedores de nube diferentes, ofreciendo monitoreo, capacidades de visibilidad, protección, respuesta a incidentes y cumplimiento. Imagina entonces que una implementación de un CNAPP a 100% con todas las funcionalidades va a lograr brindarles con protección para el código fuente, protección para toda la cadena de desarrollo, desde los repositorios de código hasta los pipelines, CI/CD, etcétera, hasta llegar a la producción, con la infraestructura de la nube protegida, las configuraciones de la nube, que es un dolor de cabeza muy grande. Entonces son diferentes temas que logramos a través de tecnologías dedicadas para este tipo de finalidad. Muchas gracias Renato. Eh, bueno, quisiera también hacer un agradecimiento a nuestros colegas que nos acompañan de la Secretaría de Seguridad por segundo año, que han estado trabajando de manera coordinada y también pues hacer un sentido agradecimiento a nuestros amigos del Poder Legislativo. No están para saberlo y yo para contarlo, pero tras bambalinas ya los estábamos enamorando para que el siguiente año podamos organizarlo de manera coordinada. Uno de los sentires que más se ha comentado en estos foros es precisamente involucrar al ámbito legislativo por todas las propuestas de reformas, consideraciones al marco penal, al marco normativo que se tendrían que hacer por parte de los legisladores. Entonces, pues bueno, pues ojalá el siguiente año podamos hacer algo de manera coordinada. Bueno, siguiendo con la dinámica, me voy a permitir
presentar a Eric Ortiz Vega. Eric es director de ventas en sector público de Cloudflare México, es ingeniero en sistemas computacionales por el Tecnológico de Monterrey y es un apasionado por distintas áreas de conocimiento como diseño de redes y telecomunicaciones, sistemas de ciberseguridad, tanto en centros de datos y eficacia energética. Ha sido columnista en la revista Energía Hoy, donde colabora con su columna Tecnología sobre Tiempo, en donde aborda distintos temas tecnológicos que se ponen a discusión de manera central sobre la sociedad por su impacto en la forma de ver el siglo XXI. Desde el punto de vista de negocios, Eric ha atendido tanto al gobierno federal, al gobierno estatal de México, tanto en Cisco como ahora en Cloudflare. Su objetivo es coadyuvar con las tecnologías en la nube para que sean habilitadoras en el aseguramiento de la información contra ataques cibernéticos, garantizando al mismo tiempo que los funcionarios públicos y ciudadanos experimenten desempeños de atención acorde a la digitalización de este siglo. Bienvenido, Eric. Muchas gracias, pues, maestro. Quisiéramos iniciar también con un cuestionamiento que nos hicieron llegar. Dice, en su rol de Cloudflare, ¿cuál sería la experiencia, si nos puede compartir la experiencia que haya tenido para responder de manera rápida, eficaz a una amenaza cibernética significativa y cómo se manejó esta situación de crisis para minimizar el impacto? Nuevamente, muchas gracias, maestro. Buenos días a todos, a los que están aquí presentes y a los que están de forma virtual. Creo que para contestar esa pregunta, me gustaría empezar con un contexto que creo que va a quedar en la historia y seguramente ustedes se recordarán qué pasó el 7 de octubre del año pasado. Fue el ataque de Hamás a Israel y empezaron estos ataques que todavía no cesan. Y a partir de ese día se empezó a ver un nuevo ataque de cantidades volumétricas históricas de ataques de DDoS. Este es el ataque más grande que ha tenido el Internet. Estamos hablando de ataques de más de 5,000 millones de ataques a los sitios israelíes. Y esto se traduce en un ataque volumétrico de 200 millones de ataques por segundo. Para que tengan una perspectiva, esto viene a superar el ataque que en su momento había sido el mayor en 2016. Y también para que lo tengan ahí en mente, este fue sucedido gracias a una red de bots llamado Mirai, que ha evolucionado, sigue vigente, pero en el 2016, para ser preciso en septiembre, fue un ataque de 20 millones de peticiones por segundo. Ahora estamos hablando de que se multiplicó 10 veces, 7 años después. Este ataque, ¿cómo lo enfrentamos en Cloudflare? Bueno, Cloudflare es al día de hoy la tercera red más grande del planeta enfocada en ciberseguridad, después de la red de Google, después de la red de Facebook. ¿Y esto qué permitió a Cloudflare, toda esta infraestructura que está desplegada en más de 400 data centers a nivel mundial? Pues tener la visibilidad y analizar todo el tráfico que hay en Internet. Básicamente el 20% del tráfico de Internet. Y otra perspectiva para que la tengan en mente, el 20% del tráfico de Internet equivale a lo que hoy día trafica en datos Apple, Twitter e Instagram. Es decir, es un chorro de información, pero es brutal. 20% del tráfico de Internet. Aquí en México ustedes podrán decir, bueno, y eso ocurrió allá en el Medio Oriente, en Israel, y se contuvo. De hecho, todos los sitios web que están protegidos con Cloudflare fueron detenidos, pero se hizo esa analítica. Al día de hoy, ustedes pudieran decir, bueno, en México eso, pues, si nada más estaba dirigido a Israel, ¿qué implicaciones tendría en México? Bueno, este año es uno de los años más importantes a nivel mundial, aquí en toda América y América Latina. Particularmente estamos hablando de elecciones. Estamos a unos días de que sean nuestras elecciones más grandes y ya se están visualizando ataques de denegación de servicio distribuido en algunos institutos electorales, en algunas dependencias federales y posiblemente los medios también, no dudo,
que también haya un poco de amarillismo. Sin embargo, hay que tomar en reservas que cierta información pudiera ser un porcentaje cierto. Entonces, al día de hoy, una de las misiones principales que tenemos, y yo como responsable del sector gobierno, es poder ofrecer este tipo de soluciones, y particularmente hay una que no es el interés de este escenario, el poder hablar del portafolio, pero sí de un servicio que nos permitió proteger contra este ataque de Hamas a Israel. Es la protección de los DNS con protección de ataques de DOS. Muchas gracias, Eric. Eh, bueno, haciendo un paréntesis, quiero agradecer también el gran apoyo para la organización de este evento que hemos tenido de parte de nuestros colegas de Mamú Mobile, de Alonso Santiago, Steph Leija, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Steph. Y Fer, que también pues han estado al pie del cañón prácticamente, digo, porque este tipo de eventos se ven fácil, sencillos, 2 días y se acaba, pero bueno, detrás ha habido más o menos como medio año de trabajo. Un agradecimiento también a nuestra consejera de la Judicatura, la maestra Cristel Jonuen Poza Serrano, y su gran equipo que también está esta mañana aquí, que han estado también pues de manera constante en la organización de este evento. Bueno, me voy a permitir a continuación presentar a Carlos Castañeda Girón. Carlos es fundador y socio director de UGOP, Laboratorio de Innovación y Transformación Digital en México, Gobiernos en Iberoamérica, con sede en la Ciudad de México, y de la revista UGOP. Cursó la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM y la maestría en Gestión de la Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación en el Infotec, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación del CONACYT. Es consultor estratégico de la tecnología de la información, dirige el área de consultoría y alternativa digital y también es profesor de asignatura en el ITAM. Fue director ejecutivo de gobierno electrónico del gobierno de la Ciudad de México. Es un reconocido speaker en foros de gobierno digital realizados en Malasia, Tailandia, Costa Rica y Panamá, así como en programas de televisión y radio en diálogos en confianza. Además de ello, pues bueno, es un amante de la poesía, es músico y además también se desarrolla como editor. Bienvenido, Carlos. Y bueno, tenemos una pregunta bastante interesante que dice, desde tu perspectiva en el Laboratorio de Innovación y Transformación Digital, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los gobiernos iberoamericanos en la implementación de políticas de ciberseguridad efectivas y si ha afectado el actual conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania para la ciberseguridad internacional? Gracias. Eh, esa semblanza me da un poco de pena, ¿no? Nada más faltó decir que lavo los trastes en mi casa también. Bueno, ¿cuál es el principal problema eh, para proteger o acceder a la ciberseguridad en los gobiernos? El principal problema es reconocer y conocer qué se quiere proteger, dónde está lo que se quiere proteger y cómo protegerlo. Todos los que han trabajado en gobierno saben que constantemente se están generando estos sistemas de datos personales, que en principio saber qué es un dato personal ya es un reto, porque un dato personal no es tu nombre, un dato personal no es la marca de tu coche, un dato personal no es donde vives, sino es todo eso combinado y que se puede relacionar un elemento con otro. Sí, entonces, un dato personal no es mi cara, sino es mi cara con mi nombre. No es mi domicilio, sino es mi domicilio con mi nombre y con ciertos atributos. Entonces, primero reconocer qué es un dato personal, qué es un sistema de datos personales y dos, bueno, y perdón, y muy interesante, dónde están, porque, repito, constantemente, por alguna razón, por alguna actividad en el gobierno, porque hay una urgencia, etcétera, se arma una pequeña base de datos ahí con la información de los beneficiarios de tal programa social o con los usuarios de tal servicio gubernamental y se olvida que está en la computadora
el escritorio del HUD, etcétera. Y entonces es un riesgo latente porque está ahí, nadie sabe que se encuentra ahí y nadie sabe cómo protegerlo porque obviamente ni se tiene idea que existe ese sistema. Obviamente los sistemas grandes de datos personales, como son los grandes padrones de beneficiarios de programas sociales o de los usuarios de los servicios de licencias o de predial, etcétera, pues obviamente están más controlados porque por la importancia que revisten tanto en el impacto que tienen social como económicamente para los gobiernos. Entonces, están muy bien ubicados. Muchos de ellos, comentando por ejemplo aquí con los compañeros, muchos de ellos se encuentran a veces en nubes eh, por cuestiones tanto técnicas de facilidad, de economía, etcétera. Pero estamos hablando de esos pequeños datos, esos sistemas que se encuentran en los servidores locales, en las computadoras personales y que como no se sabe que existen, pues obviamente no se protegen y que están muy expuestos a que por medio de elementos como ingeniería social, como una simple llamada, una simple petición, o que se nos olvide cerrar la computadora con clave en algún momento, pues están ahí disponibles para cualquier ciberatacante. Eh, no es un problema exclusivo de Iberoamérica, o se repite este caso en todos los lugares. Entonces, primero hay que saber qué se quiere proteger y dónde está lo que se quiere proteger. Si no estamos gastando dinero en cualquier cosa, estamos poniendo antivirus y estamos poniendo reglas y estamos poniendo leyes y normativas que al final no tienen ningún impacto porque el principio es que no sabemos dónde está lo que se quiere proteger. Ni siquiera sabemos qué se quiere proteger y de quién o de qué es un ataque, qué es... entonces, volviendo un poco a lo que seguramente se ha comentado a lo largo de todas las mesas y de lo que se comentó en el panel anterior, todo radica en principio en la educación del usuario, del superusuario, del administrador de sistemas. Eh, en tener esa conciencia de la importancia de lo que se quiere proteger. Por qué queremos proteger la base de datos de los, las personas que pagan la tenencia? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué no queremos que se difunda esa información? Hay cuestiones muy obvias, por ejemplo, padrón perdón, lista nominal de electores, por ejemplo. Por qué no nos gustaría que esa lista nominal estuviera diseminada por cualquier lugar o estuviera a la venta como ya ha sucedido, ¿no? ¿Por qué no queremos que el padrón de beneficiarios sociales esté también disponible a todos? Eh, si podemos responder a esas preguntas, entonces comenzamos a entender si debemos o no gastar esfuerzos económicos, de tiempo, etcétera, en protegerlos. Entonces, ese es el principal reto en cuestión de protección y seguridad. La segunda parte que me decías en cuestión de... Sí, bueno, ese es en la cuestión de la guerra. Este es otro, digamos, otra arista de la protección de datos que va más bien en la cuestión no tanto de la protección de los datos, sino en la protección de los sistemas y la resiliencia ante los eventuales ataques en contextos de ciberguerra. Eh, ya desde 2008 tenemos el caso precisamente en Rusia contra las posiciones chechenas de sistemas informáticos gubernamentales que ya empezamos a experimentar desde hace ya casi 20 años estos constantes eventos de ciberguerra donde son atacados, como nos comentaba aquí nuestro compañero del panel, son atacados los sistemas, no solamente los de trámites o no solamente los portales web, sino sistemas que están computarizados que son muy importantes, como por ejemplo distribución de agua, de gas, de electricidad, que obviamente hoy en día están tecnologizados y en un ambiente o en un eh, esquema o panorama de guerra, pues también hay ataques informáticos para tratar de vulnerar la provisión de estos servicios hacia la población en general. Entonces, ese es un tema que ha sido poco explorado en Latinoamérica porque no nos hemos enfrentado a un panorama de guerra abierta, pero que constantemente los hackers están tratando de vulnerar
no tanto por el beneficio económico inmediato, como podría ser el caso de una filtración de datos personales, sino por, digamos, los efectos a corto y mediano plazo en cuestión de la provisión y confiabilidad de los sistemas de provisión de servicios gubernamentales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, también aprovechando el espacio, queremos hacer un agradecimiento a las distintas escuelas, facultades que nos acompañan, a las distintas escuelas, facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad UEM, de Grupo ICIMA, de Universidad Tres Culturas, de Universidad del Valle de México. Y disculpen si por ahí llego a omitir a algún centro educativo, pero un sentido de agradecimiento, porque sin ustedes, sin su interés, sin su participación, pues este tipo de eventos no sería posible. Bueno, regresamos a Brasil, ¿no? Con Renato, para otro cuestionamiento que nos ha llegado. En un entorno de amenazas cibernéticas en constante evolución, ¿qué innovaciones en seguridad en la nube consideras que son esenciales para mantener la protección tanto en infraestructuras críticas como en materia de protección de datos personales? Adelante, Renato. Perdón, estaba en mute. De verdad, estoy 1000% de acuerdo con mis compañeros de panel cuando dicen de las direcciones de ataque, la importancia de se conocer las cosas que se necesita proteger, porque cuando hablamos de nube, este es un tema muy difícil de responder. ¿Qué necesitamos proteger en la nube? Normalmente las empresas, las agencias de gobierno no saben qué están ejecutando en la nube. Entonces, creo que la mayor innovación para la protección de entornos en nube, para la protección de datos que están en entornos de nube, especialmente los más críticos, es en realidad el CINEP enriquecido con inteligencia artificial. Porque con esto se puede, al adoptar un CINEP como Prisma Cloud, se va a ganar una visibilidad de 360 grados por todo el ciclo de vida, desde el desarrollo hasta la ejecución. Y incluso este tema de los templates de infraestructura como código, que es una parte fundamental, porque mira, por mejor que sea su protección, por más que tengamos los controles, las leyes, todos los diferentes temas, las diferentes herramientas, si la infraestructura generada por estos templates está siendo generada con fallas de seguridad, de nada va a adelantar tener todo este tipo de cosas. Entonces, es importante empezar en el inicio, tener la protección desde la origen. Y una vez que tengamos ahí toda esta protección de los pipelines, la protección de las configuraciones de la nube, de las identidades y privilegios de la nube, porque este también es un tema bastante complejo, vamos ahí empezar a tener la visibilidad, control y protección necesarias y vamos a desplegar entonces algo nuevo que se llama DevSecOps, un otro tipo de proceso que es donde podemos embeber la seguridad directamente en los flujos y procesos de DevOps. Es fácil entender la importancia de una solución como un CINEP, como Prisma Cloud, cuando miramos un estudio realizado por Palo Alto Networks que identificó, analizando empresas y entidades gubernamentales de todo el mundo, que la relación entre desarrolladores y profesionales de seguridad es de 10:1. Es decir, por cada 10 personas generando configuraciones, generando inputs que serán ejecutados en la nube, solo tenemos una persona trabajando en protección. Esto es un estudio a nivel global. Si logramos reducir para nuestras regiones, nuestros países, este es peor. En Brasil, por ejemplo, este estudio identificó que es como 15:1. Entonces, hay una sobrecarga de trabajo ahí para las equipes de seguridad y es todo muy difícil por todo el dinamismo que ya hablamos sobre la nube. Agrega esto, es de hecho que la gestión de privilegios e identidades en la nube es súper compleja
donde tenemos privilegios de usuarios a recursos, de recursos a recursos, entre diferentes cuentas de la nube, terceros accediendo a los entornos, y la lista continúa. Yo podría hablar aquí durante horas y horas sobre esto, porque realmente es un tema que parece que no hay fin. En suma, para no tomar mucho tiempo de ustedes, tener un entorno de nube efectivamente seguro, con protección de datos, con protección contra ataques cibernéticos, sin contar con un SINAP de alta calidad, como en este ejemplo de Prisma Cloud de Palo Alto Networks, es una misión humanamente imposible. Entonces, si intentas hacer esto de manera manual, sin una solución como esta, vas a dejar los entornos excesivamente expuestos, debido a una superficie de ataque extensa, difícil de gestionar, monitorear y proteger. Muchas gracias, Renato. Gracias a A ustedes. continuación, Eric, eh, tenemos otra pregunta. Dice, cómo equilibrar la necesidad en cuanto a la robustez en seguridad de la información con la agilidad y accesibilidad que se requieren en las redes gubernamentales en el día a día? ¿Cómo debería existir este equilibrio? Hasta me hace pensar que es Palero el que escribió la pregunta, porque pienso en las fortalezas como la empresa que represento, ¿no? Y antes de contestarla, creo que me gustaría también decir que ahorita en el auditorio, pues sé que mucha de la gente que está no es técnica, o sea, es más, tienen una profesión más de derecho, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, creo que eso también abonando a la respuesta que voy a dar es, para ser más ágiles también tienen que estar cada vez más empapados de qué está pasando en el tema tecnológico, porque si bien es cierto, la tecnología está avanzando cada vez más, en temas de legislaciones todavía vamos pues un paso atrás, ¿no? Creo que ya hay mucho trabajo que se está haciendo, o sea, desde leyes que se han promovido en los congresos federales, pero también en lo local. Sin embargo, déjame para redondear la respuesta es, y por qué es importante que también ustedes como alumnos estén interesados en entender la tecnología, hacer un equilibrio entre la seguridad y la agilidad, creo que tiene que ver con esta fortaleza que Cloudflare tiene hoy día. Es decir, estar más cerca de los usuarios, más cerca de las aplicaciones, más cerca de donde se consume el recurso fundamental que está digitalizado. Es decir, si hoy día el Poder Judicial tiene su centro de datos, pensemos aquí en Toluca, para darle seguridad y agilidad, tendríamos que darle protección lo más cercano a donde está esa información. Sin embargo, si lo proveemos solamente en ese punto donde se localiza, estamos también teniendo un solo punto de fallo o un solo punto de vulnerabilidad. Entonces, hoy día muchas de las empresas, tanto como el colega que representa Palo Alto y otros fabricantes, pues tienen desplegado en todo el planeta muchos centros de datos para dar esa protección que se llama filosofía cero confianza, dar una protección con una latencia baja. Y traigo aquí unas notitas porque ya el buffer de mi cerebro no da mucho, nada más para que sepan. En América, en Norteamérica, la latencia es promedio de respuesta de dominios 39 milisegundos. En Sudamérica son 46 milisegundos. ¿Eso está bien o está mal? Eso es algo que es. Sin embargo, si lo comparamos contra África, en África son 114 milisegundos. Para que tengan también una perspectiva. El año pasado, en noviembre del 2023, justo cuando fue el Gran Premio de Brasil, Checo pierde el tercer lugar contra Fernando Alonso por 50 milisegundos. 50 milisegundos fue cuestión de nada. Sin embargo, en temas de que tú visualices el portal del Poder Judicial o accedas a un expediente o consumas o hagas un trámite gubernamental, esa latencia, 50 milisegundos, puede ser demasiado. Un segundo es impensable, un segundo es letal. Entonces, hacer el equilibrio, no hay una solución que te provea solamente seguridad. Y si no se preocupa por la agilidad, de nada sirve. Tiene que haber un equilibrio entre seguridad
y aparte la agilidad, es decir, esa latencia. Y obviamente el tema de, creo que también nuestros abogados tienen que estar en esa velocidad, tratar de hacer leyes cada vez más, no sé si restrictivas, eso ya creo que es consideración de ustedes que son los expertos, pero sí estar cada vez más empapados de qué tecnologías hoy día existen para proteger y qué tecnologías existen para atacar, para que así ustedes también puedan ir a ese paso, ¿no? Para poder darnos esos marcos regulatorios. Muchas gracias, Eric. Bueno, pues antes de pasar a la última pregunta, quiero aprovechar el momento para hacer un sentido agradecimiento también a pues todo el gran equipo de la Unidad de Transparencia, ¿no? No los menciona cada uno, pero un agradecimiento a todos, a todas y todos sin excepción por el esfuerzo realizado. Carlos, ¿podrías compartirnos un caso de éxito donde la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado hayan resultado en una mejora significativa en la ciberseguridad y la protección de datos personales y en donde, pues bueno, también la sociedad civil u organismos como Hugo hayan participado? Sí, lamentablemente no hay un caso de éxito como tal, porque la ciberseguridad es un tema complejo, es un tema además transnacional, ahorita que hablabas de leyes. El problema que tenemos es que si nos atacan y nos roban la información desde Rumania, pues, o sea, el ámbito entre aquí abogados jurisdiccional, ¿dónde está? Vamos a ir a castigar a esta organización rumana a su territorio. Entonces, es un entorno muy complejo la ciberseguridad, porque no basta con hacer leyes locales. Hay convenios internacionales, está el convenio de Budapest, hay otros organismos o otros mecanismos transnacionales que nos pueden ayudar un poco a tratar de mitigar los riesgos, pero la verdad es que la ciberseguridad, como se pueden dar los ataques desde cualquier parte del mundo, no es fácil trabajar sobre ellas. Hay gobiernos o hay países que han estado trabajando mucho sobre la ciberseguridad. Uno es obviamente Estados Unidos, que tiene todo un cuerpo, no solamente de legislación, sino de mejores prácticas enfocadas a dar pues un marco de comportamiento para los funcionarios de los tres niveles de gobierno, y que trabaja desde cuestiones de cómo generar contraseñas, cada cuánto cambiarlas, los mecanismos que deben tener, etcétera. Por ejemplo, en la cuestión de desarrollo, estaba recordando que hay una tendencia, o en algunos países hay esta tendencia a tratar de hacer todos los desarrollos de manera interna y acabar con la dependencia tecnológica, como le llaman algunos gobiernos, que sin embargo están enfrentándose o están exponiéndose a riesgos, como nos comentaba Renato, por la cuestión de que la relación entre desarrolladores a personas que hacen el aseguramiento de la calidad o de la ciberseguridad de los sistemas desarrollados, pues obviamente es muy baja o inexistente en muchas ocasiones. En muchas ocasiones las medidas de ciberseguridad se limitan a comprar un antivirus. Eh, Hablando un poco en cuestiones más técnicas, las superficies de ataque hoy son enormes. Hace unos años había, por ejemplo, eh, este miedo de que las personas, y estoy hablando de 2009, 2010, que las personas comenzaban a traer sus teléfonos, sus tabletas al trabajo y empezaban a acceder a los sistemas gubernamentales o a los sistemas empresariales a través de sus dispositivos. ¿Cómo empezabas a proteger? Bueno, por ejemplo, la primera opción de protección fue prohibir eso, que ningún teléfono particular o ninguna tableta se conectara a los sistemas empresariales o institucionales. Obviamente eso no funcionó. Después vino una política esta que se llamaba el Bring Your Own Device. Entonces, bueno, sí vamos a permitir, pero vamos a empezar a controlar, vamos a empezar a poner reglas. Y la ciberseguridad siempre es bien incómoda. La ciberseguridad hace las cosas más lentas en muchas ocasiones, hace las cosas más complicadas, hace sistemas de doble candado o de contraseñas de un solo uso. Entonces es incómoda, es complicada.
Nadie quiere esas incomodidades. Hace rato comentaba Piso, por ejemplo, es bien cómodo que el sistema te reconozca y te ofrezca toda la información que tú quieres antes de que la pidas, ¿no? Es bien cómodo que Facebook te dé esa experiencia confortable de estar en un ambiente que tú conoces o que tú esperas que te ofrezca debido a los elementos de navegación que ya guardó, tu comportamiento, tus intereses, tus amistades. Lo mismo Google, por ejemplo, todas las empresas están trabajando en eso, pero eso lleva en contra que toda esa información de alguna manera puede quedar expuesta en algún momento. Y entonces es cuando, como hace rato se hablaba del comercio electrónico, es cuando se vuelve eh, bastante riesgoso todo el comportamiento tan confortable que se ofrece. Entonces, ningún país, ninguna sociedad ha logrado la ciberseguridad 100% porque eso es imposible. Estar 100% seguros de que no nos va a afectar un ataque, de que no nos van a robar datos, de que no nos van a suplantar identidad, perdón, o de que en algún gobierno no va a sufrir un ataque que en algún momento ponga en riesgo sus sistemas de provisión de electricidad o de agua o no sé, cualquier otro servicio público. No existe esa posibilidad. Existe la posibilidad de mitigar el riesgo lo más posible y sobre todo de estar preparados para que cuando ocurra podamos repararlo o podamos reaccionar de la mejor manera lo más rápido posible. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, muchos de los esfuerzos en ciberseguridad en el mundo se han enfocado en eso, en cómo lo que se llama la ciberresiliencia, perdón, cómo vamos a responder de una manera más efectiva, más rápida y con el menor daño posible, y cómo vamos a avisarle a la gente que se vulneró sus datos personales. Por ejemplo, en Estados Unidos, por ley, cualquier dependencia que tenga o que conozca que hay una vulneración de sistemas de datos personales, contraseñas, domicilios, etcétera, tiene que hacerlo público de inmediato. Por ejemplo, eso es algo que en México no existe. No existe, y en muchos países no lo existe. Por ejemplo, Costa Rica, que tuvo hace 2 años un evento muy fuerte de ciberseguridad, lo dan a conocer, bueno, pues obviamente porque es una cuestión grave, etcétera, pero no porque haya una legislación que lo demande de inmediato. Por ejemplo, en México nos enteramos de la filtración de los correos de la Sedena por una cuestión periodística o porque la misma organización que vulneró la ciberseguridad lo hizo público. Eh, También se vulneró el sistema de correos del gobierno de la Ciudad de México, se vulneró el sistema de los servidores web de la Secretaría de Economía, etcétera. Pero nos enteramos más bien por unas cuestiones tanto periodísticas como de las organizaciones que hacen los ataques, y no porque haya una ley o una normativa específica que nos demande que se haga esa confirmación de eventos de manera inmediata, que es una buena práctica porque entonces nosotros como ciudadanos sabemos que nuestra información está en riesgo. Ese es un problema. Entonces, las mejores prácticas van en ese sentido. Se han implementado en algunos países, no todos lo tienen. Estados Unidos es uno de los más adelantados. Australia también ha trabajado mucho en ese sentido, pero ninguno va a lograr nunca la completa ciberseguridad por el ámbito en el que estamos hablando. Entonces, desde la institución más grande, gubernamental o de empresarial, hasta nosotros mismos, tenemos que estar preparados para saber qué hacer cuando nos enteramos de que nuestra información ha sido vulnerada, de que hay una suplantación de identidad, por ejemplo. Tenemos que estar preparados y estar preparados para que en lo posible no ocurra, pero para que cuando ocurra, perdón, podamos reaccionar de la mejor manera y saber a dónde tenemos que acudir. Instituciones como la Policía Cibernética o vamos con el Ministerio Público, ¿con quién vamos a ir cuando nos enteremos de que nuestra información ha sido vulnerada? Muchas gracias, Carlos. Por razón de tiempo, tendríamos el uso de la palabra a una sola pregunta. No sé si el auditorio guste, bueno, quien realice la pregunta, que sea un cuestionamiento focalizado
o bien que pueda ser para que pueda ser respondido en conjunto por nuestros tres brillantes expositores del día de hoy. ¿Alguien gusta hacer una pregunta? Parece que sí, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas días. Tengo una duda. Soy abogado y entro a páginas de internet oficiales, por ejemplo, páginas que por la labor o en su caso por el trabajo que realizo, pues tengo que presentar documentos. Es decir, por ejemplo, juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es un caso personal que a mí pues me atañe o en su caso me salta la duda. Por ejemplo, entras a la página y efectivamente el antivirus dice, ¿sabes qué? Este sitio es muy peligroso por parte de gobierno federal. ¿Ahí qué tipo de recomendaciones hay para nosotros como usuarios para la protección de nuestros datos de personales o nuestros datos incluso de nuestros clientes que están vulnerados por parte incluso de páginas del gobierno? ¿Cuál sería, en su caso, cualquiera de los dos panelistas, cuáles serían las recomendaciones en ese tipo de situaciones que pues algunas veces dices, tengo que entrar porque tengo que entrar, porque tengo que presentar la demanda digitalizada con los documentos? En el Poder Judicial no me ha pasado en las apps, pero sí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Les agradezco mucho. Bueno, si quieren, empiezo yo. Am, desde el punto de vista como ciudadano, como usuario externo a esos portales, usted como abogado, debo decir que una de las primeras recomendaciones es si ha detectado eso, ¿no? Que le marca su antivirus, pues, sería conveniente también exponérselo a esta dependencia, porque muy seguramente la filtración o todos los ataques pueden provenir o, bueno, se pueden mitigar justamente protegiendo esos dominios. El dominio de ese portal del Poder Judicial donde entra para descargar archivos, colaborar, etcétera, y que no hagan pues spoofing de esas páginas maliciosas, pero eso al final no está de su lado, o sea, eso no lo controla. Sin embargo, sí yo lo incitaría o lo motivaría a que si tiene los mecanismos, contactos, pues ponga ahí un comentario. Ahora, todos nosotros como usuarios, como ciudadanos, y voy a hablar un poquito también de la plataforma que represento, tenemos un paquete que se llama Cloudflare for Families. O sea, es una plataforma para familia y es una licencia gratuita. ¿Y esto qué te da? El tener tu salida a internet protegida por el dominio, por el gateway de Cloudflare. Muy seguramente ustedes conocen el 8.8.8.8, es de Google, es el más famoso, pero si ustedes usan el 1.1.1.1, o sea, 4 unos, están utilizando el gateway de Cloudflare. ¿Y eso qué significa? El que toda tu navegación a internet primero va a ser filtrada por Cloudflare, ¿sale? Entonces, hace rato no sé si ya había llegado usted, abogado, comentaba que el 7 de octubre fue el ataque de Hamas a Israel y obviamente desde ahí se ha notado un excesivo volumen de tráfico de DOS. De hecho, se dice por análisis no solo de Cloudflare, sino también de otros fabricantes, que de los ataques de DOS el 48% es, perdón, el ataque principal de ataques a la capa de aplicativos, aplicativos web, el 48% son por ataques DDoS, ¿vale? Es inyección de tráfico malicioso, pueden ser bots, pero por otro lado están creando cada vez más páginas apócrifas que pueden surgir en cuestión de minutos y tienen el mismo look and feel de la página que regularmente ustedes consultan. Entonces, ¿cómo garantizar que esa página no sea apócrifa? Bueno, teniendo este gateway, el 1111, esa es una medida. Por otro lado, seguramente también, y eso sí va a tener, eso es gratuito,
¿sale? No, no quiero decir que esa es la solución, la panacea, pero ese ya es un primer paso que todos podemos usar, eh, porque la filosofía de Cloudflare es construir una mejor Internet. Todos los procesos hoy día que utilizamos, tanto para nosotros como ciudadanos, es a través de Internet. Todo está digitalizado hoy día. Pero otro punto que también le recomendaría es implementar en su despacho soluciones de cero confianza, acceso cero confianza. Y es soluciones muy sencillas de implementar. Es un agente, en vez del antivirus, es un agente que está colocado en su computadora para saber a dónde se comunica realmente. Claro, si son portales externos, pues eso tendría que ser una directriz más bien del gobierno para también empezar a limitar, pero creo que hoy día el tema de filosofía cero confianza tiene que ser implementado no solamente del gobierno hacia nosotros ciudadanos, sino nosotros ciudadanos también hacia dónde nos conectamos. Basta también con simplemente ver el URL al que nos conectamos. Puede ser algo muy sencillo, pero obviamos a veces a dónde nos conectamos. Hay que estar muy ciertos de que ese URL realmente es el que regularmente consultamos. Una simple letra puede significar que estamos ahí entrando en una trampa para que nos manden un malware, ¿no? O no es lo peor, pero sí es que nos minen, o sea, que minen a través de nuestro procesamiento, de nuestra computadora, para utilizar nuestros recursos de memoria, CPU, etcétera, etcétera. Bueno, nada más comentar. Generalmente esas alertas salen porque el certificado de seguridad del sitio está vencido. Eh, eh, Realmente no es bueno, Google o los servicios que hacen el direccionamiento hacia las páginas web, el navegador, por ejemplo, está enfocado en detectar que el certificado está vencido y lo identifica como apócrifo. Dice, este sitio no es seguro. En realidad, si es el sitio, hay que verificar, por supuesto, como comentó el compañero, que la URL sea la correcta, etcétera, pero es probable que el certificado esté vencido y eso no está en nuestras manos, lo volvemos a decir. Eh, Conviene darle aviso al webmaster, ahí hay seguramente un correo, mandarle un correo, decirle, oye, tu certificado está vencido y me está mandando esta alerta. Eh, bueno, pues esa es una cuestión también de descuido que generalmente volvemos a la cuestión de la responsabilidad del gobierno, es tener todos estos certificados al día. ¿Qué es un certificado de seguridad? Pues nos está diciendo que la encriptación está validada, que toda la información personal se encripta de manera correcta en el viaje y en la recepción hacia el servidor. Entonces, eh, como eso nos encontramos, obviamente hay muchas cosas que hacen falta en los gobiernos y que por descuido, por presupuesto, por falta de personal, por lo que sea, eh, tenemos esa problemática. Entonces, imaginemos que todo lo que dijimos acerca de la protección o lo que se está comentando a lo largo de estas mesas acerca de la protección personal que debemos tener, etcétera, eh, también tiene esa puerta de riesgo de que las instituciones, les debemos pedir a las instituciones que hagan su trabajo en este sentido, porque la ciberseguridad no es tarea solamente de uno, es tarea de todos, como comentábamos hace rato, que las mejores prácticas no solamente son de los tres niveles de gobierno, sino también de la sociedad, también de las personas, todos, el estudiante, el abogado que manda documentos, la persona que manda su comprobante de pago o sus identificaciones o comprobantes de domicilio, etcétera, para hacer un cierto trámite, están expuestos a vulnerar, a la filtración de su información, también por la inacción, en este caso de las entidades públicas o empresariales. Entonces, hay que estar atento, hay que estarles también recordando, esa es una labor que nos corresponde decirles, oye, tu certificado está mal, o incluso yo encontré ya por ejemplo, una página clon que está pidiendo información y tú no lo has detectado, etcétera. Entonces, hay que estar pendientes. La ciberseguridad es como el ahorro de agua, es labor de todos, no puede recaer nada más en las instituciones o en las personas. Muchas gracias. Pues queremos agradecer desde el Poder Judicial a Renato, que
está Renato Pioker, que se encuentra en Brasil, agradecer a Palo Alto Networks, a quien representa, agradecerle también a Eric y a Cloudflare, y de igual manera a Carlos y Hugo, ¿no? Sobre todo dentro de ese punto de vista que debe tener la sinergia en cuanto al sector privado y social se refiere y los entes gubernamentales. Les platico, el día de ayer teníamos una charla con uno de nuestros ponentes y él nos comentaba, ¿no? Eh, unas palabras de Carneluti en donde decía, bueno, hay que apostarle un poquito a la prevención más que derrochar en sancionar, ¿no? Bueno, eso la verdad, digo, suena muy bien, ¿no? Sin embargo, pues creo que suena bien en una sociedad de ángeles, como decía Ronald Dworkin, ¿no? Las sociedades no son, ni la mexicana ni la de otras naciones no son sociedades de ángeles, es la realidad. Y el día de hoy, yo soy uno de los convencidos que no se puede escatimar en ciberseguridad, ¿no? Las instituciones no pueden escatimar en seguridad. Y para ejemplos, pues ha quedado evidente, ¿no? Grandes instituciones como Banco de México, como la Sedena, que pues han sufrido ataques cibernéticos importantes, solamente por mencionar algunas. Y pues hoy en día, a nivel institucional, no se puede escatimar, ¿no? Yo soy de los convencidos de que si escatimas en cuestión de seguridad, ciberseguridad, pues tendrás entonces que asumir las consecuencias de escatimar precisamente en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Y qué bueno que podamos realizar este tipo de foros, realizar sinergia entre el sector privado y el sector gubernamental, porque también, pues como decía el propio Ronald Dworkin, y aquí que se encuentra el doctor García Víquez, no me dejará mentir, pues también ningún poder judicial, ¿no? Es ese poder judicial que el mismo Dworkin hablaba respecto de los jueces Hércules, ¿no? Los jueces también necesitan de esa interacción, de esa participación del sector privado, porque gracias, ¿no? a esa interacción y al trabajo que realizan ustedes como consultores, como proveedores en el día a día, como analistas de estos grandes problemas, es que los jueces y los servidores públicos de todas las instituciones, pues podemos dormir medianamente tranquilos cada noche. Muchas gracias. Desafíos y estrategias desde diversas perspectivas. Muchas gracias por su participación en este maravilloso foro. Le vamos a pedir, por favor, al maestro José Edgar Marín Pérez haga entrega de el primer reconocimiento a quien también nos brindó y nos aportó pues su experiencia, su sabiduría, el director general y socio fundador de Laboratorios de Innovación y Transparencia Digital por Mejores Gobiernos en Iberoamérica. Muchísimas gracias, Carlos Castañeda. Girón, un aplauso muy fuerte de parte de toda su audiencia. De la misma manera, se hace entrega al director del sector de gobierno en Caudut. No lo supe pronunciar. Pero muchas gracias, Eric Ortiz Vega. Claudoflar, ¿está bien pronunciado? ¿Sí? Fue a revés la entrega, pero bueno, muchísimas gracias de verdad por su participación y por proporcionarnos toda esta información en este foro de ciberseguridad internacional y protección de datos personales. De la misma manera, el Poder Judicial del Estado de México entrega este agradecimiento, reconocimiento también a el maestro, José Edgar Marín Pérez. Muchísimas gracias, por favor. Y también le entregamos con mucho gusto, de manera simbólica, aquí le mostramos, a ver si se puede ver en pantallas, que le hace entrega también el maestro José Edgar Marín Pérez. De manera simbólica se le va a hacer llegar a usted también, el Renato Ploquer, se le va a hacer llegar también su reconocimiento. Muchas gracias por su aportación en este foro.
A todos ustedes les recordamos, gracias, les recordamos que deben de registrarse para la siguiente ponencia. No se muevan de sus lugares. Iniciamos y continuamos la siguiente ponencia en unos instantes.